valores y los principios son los quicios de la sociedad, son quienes mantienen en últimas la armonía social, son en los cuales se debe fundar el ordenamiento jurídico y político para garantizar una vida civilizada. Pero permítaseme aquí hacer algún parangón. A final del año pasado, cuando sufríamos los rigores de la ola invernal, Dios no quiera que la vayamos a volver a sufrir, pero al parecer tendremos que acostumbrarnos a esas realidades. Veíamos nosotros cómo el desbordamiento de los ríos ocasionaba desolación y muerte a lo largo de todo el territorio nacional. Muerte de personas, destrucción de fincas, destrucción de animales, de cosechas, en fin, los ríos se desbordan. Y nos decían, mire, esto es consecuencia de la acción del hombre, que el hombre construyó en humedales, que el hombre con su accionar realizó actos que determinaron la contaminación de los ríos, en fin. Entonces agraviaron la naturaleza y la naturaleza reaccionó. Pues mutatis mutandi, eso es lo mismo que pasa en nuestra sociedad cuando no se respetan los principios y los valores, cuando no se reconocen esos principios y esos valores que son los cauces de la sociedad se desborda igualmente y causa los dramas que nosotros estamos afrontando. No requiero hacer mayores esfuerzos dialécticos para describir exactamente los dramas que estamos viviendo en la sociedad como consecuencia precisamente de la ausencia de esos valores y de esos principios. Nunca antes en la historia, nunca habíamos estado ante el drama de el suicidio de los jóvenes y de los niños. Una estadística que no es del procurador, de ese procurador que se le estigmatiza tanto de ser tan reaccionario y tan cavernario. Es una estadística de Naciones Unidas, de UNICEF. El año pasado en Colombia se suicidaron 489 niños. ¿Y por qué? ¿Y por qué las reiteradas dramas del maltrato infantil, del abuso infantil, del reclutamiento de niños para la guerra, del trabajo infantil, del embarazo adolescente? Hay un tema que tiene que ver precisamente con la familia, con la célula familiar, la familia que es la célula vital a partir del cual se estructura y se vertebra la sociedad. Si nosotros no logramos transmitir, y al fin y al cabo la familia es el escenario natural donde se transmiten la cultura, los principios, los valores, las creencias, los ritos civiles, incluso hasta la higiene. Pero en la medida que ese órgano natural se disuelve la sociedad. Las patologías sociales son las patologías familiares. No nos digamos mentiras. Nosotros no vamos a obtener alcaldes, gobernadores, ministros, procuradores, fiscales, presidentes, probos, honestos, respetuosos del deber,
del interés general, del patrimonio colectivo, por arte de Birli Birloque. El funcionario público, cuando se inviste las funciones, no se pone, no obtiene la ética porque sí, ni la moral porque sí. No, como decíamos en el video, si nosotros queremos tener funcionarios públicos que cumplan con las funciones, que sean probos, honestos, que el interés general prime en sus decisiones, tenemos que tener buenos ciudadanos. Y si no tenemos buenos ciudadanos, o no tendremos buenos ciudadanos si no tenemos familias. Porque en la familia se transmite eso. Si se me perdona la expresión, se maman, se chupan con el ejemplo cotidiano de sus mayores, se forman no solamente el carácter, el temperamento, sino se transmiten convicciones y principios que permean las conductas personales, porque ello no se obtiene con decisiones judiciales, sino que eso permean, son los valores los que permean las conductas personales y son los que permiten el ejercicio de las virtudes cívicas. Hace algunos años, hacia el año 2000, hubo un debate en una universidad alemana entre un teólogo y un filósofo. El filósofo Jürgen Habermas o Habermas, el de la democracia deliberativa, el del patriotismo constitucional, una especie de icono de esta época, y otro, un teólogo, Joseph Ratzinger, hoy el Papa Benedicto XVI. El debate lo encuentran ustedes en un pequeño libro que se llama La dialéctica sobre la secularización. Y dice Habermas, dice, mire, el Estado, el derecho, no se justifica exclusivamente garantizando libertades, no se justifica exclusivamente garantizando libertades. Hay unos presupuestos prepolíticos que el ordenamiento jurídico los debe reconocer y son los que les confieren legitimidad a estos. Lo mismo después dice en la misma discusión el Papa Benedicto XVI frente a los principios y valores que no tienen una existencia caprichosa ni surgen por el consenso, sino que se encuentran en la naturaleza de las cosas, se descubren, están en nuestras tradiciones. Mire, no nos digamos mentiras. Una democracia sin valores es una democracia sin valor. Una democracia sin valores es una democracia sin valor. Y aquí hay un tema que no voy a sustraerme en esta charla, que lo voy a enfrentar, a coger el toro por los cachos, como dicen en mi tierra, no sé si aquí dirán así. Para las generaciones anteriores, los valores estaban fundados en razones religiosas, o tenían un fundamento religioso y un fundamento metafísico.
tenían un fundamento religioso. Dios, mediante su ley, expresaba conductas que debían observarse, y el hombre que tiene razón descubre esas conductas, y eso, a partir de ahí se construía los deberes éticos y los deberes morales. Y metafísicamente existía una naturaleza que tenía razón y voluntad, razón para descubrir la verdad y la voluntad para querer el bien. Y el hombre racionalmente descubre lo que objetivamente es bueno, malo, justo, injusto. Y la razón, uno no puede querer lo que no conoce, entonces la voluntad quería, una voluntad racional quería lo que la razón señalaba. No era una creación, pero eso era el fundamento de los valores y de los principios objetivos. Pero hoy vivimos una crisis axiológica, o como algunos hablan, una crisis valórica, una crisis axiológica, una crisis de valores. Con el relativismo imperante, estamos frente a un fenómeno, una especie de Babel ideológica, porque hablamos de principios, pero le damos contenidos diferentes, sentidos diferentes. Se ha producido una especie de expulsión, o mejor, reducción de los valores, donde ya no tienen relación ni con el bien objetivo, ni con la verdad, ni con la belleza. Entonces, cada quien tiene su escala de valores diferentes en el subjetivismo absoluto. Entonces no hay un referente objetivo. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Pero antes de continuar con ello, permítaseme acudir a una metáfora que se me hace muy pedagógica y que describe exactamente lo que pretendo describir. Es la metáfora de un autor británico, Alasdair MacIntyre, en un texto que se llama Tras la virtud. Mire la metáfora que propone. Dice así MacIntyre en su texto: tras la virtud, él lo denomina de una manera escueta la sugerencia inquietante. Dice así: imaginémonos, hagamos una composición de lugar. Imaginémonos que las ciencias naturales sufren los efectos de una gran catástrofe. La población mundial culpa a los científicos de grandes desastres ambientales. Se producen motines, se asaltan laboratorios y se les incendia. Se da muerte a los físicos, los libros y los instrumentos, y los libros son destruidos. El movimiento llamado Ningún Saber toma victoriosamente el poder y procede a la abolición de la ciencia que se enseña en colegios y universidades, apresando y ejecutando a los científicos que restan. Pasa luego un cierto tiempo y la gente ilustrada que ha sobrevivido a la catástrofe promueve una reacción contra la mencionada ola destructiva anticientífica. Intentan resucitar la ciencia, aunque se encuentran con el problema de que han olvidado en gran parte lo que fue. Mire la metáfora tan importante, ustedes ya van viendo hacia dónde va. Poseen apenas fragmentos, cierto conocimiento de los experimentos desgajado, sin embargo, de cualquier conocimiento del contexto teórico que les daba significado. Parte de teoría sin relación tampoco con otro fragmento o parte de teoría que poseen, ni con la experimentación, instrumentos cuyo uso ha sido olvidado, semicapítulos de libros, páginas sueltas de artículos, no siempre del todo legibles porque están rotos y chamuscados. A pesar de todo, continúa en esta metáfora,
se recogen esos fragmentos y se les incorporan a una serie de prácticas que se materializan, resucitando para ello los títulos científicos de física, de química y de biología. Los adultos involucrados en este esfuerzo disputan unos con otros sobre los correspondientes méritos de la teoría de la relatividad, de la teoría de la evolución y otras más, aunque poseen ahora un conocimiento muy restringido y parcial de cada una de ellas. Los niños son llevados a aprender de memoria las partes sobrevivientes de la tabla periódica y recitan como salmos algunos de los teoremas de Euclides. Nadie o casi nadie comprende que lo que se está llevando a cabo no es ciencia natural bajo ningún concepto. Los contextos que serían necesarios para dar sentido a toda esta actividad se han perdido quizás irremediablemente. Algunos echan mano de expresiones como peso atómico, masa, gravedad específica, con una hilación de lenguaje que recuerda los tiempos anteriores a la pérdida provocada por la gran catástrofe. Pero acontece en realidad que las premisas implícitas en el uso de estas expresiones habrían desaparecido y su utilización nos revelaría elementos de arbitrariedad y hasta de elección fortuita francamente sorprendentes. Se cruzarían razonamientos contrarios y excluyentes no soportados por ningún argumento. Hasta aquí la metáfora. ¿A qué viene construir este mundo imaginario habitado por pseudocientíficos ficticios? Se pregunta McKintrey y se responde: la hipótesis que quiero adelantar es que en el mundo actual, en el de hoy, en el que habitamos, el lenguaje de la moral está en el mismo grave estado de desorden que el lenguaje de las ciencias naturales en aquel mundo imaginario recién descrito. Lo que poseemos, si este parecer es verdadero, son fragmentos de un esquema conceptual, partes a las que ahora faltan los contextos de los que se deriva su significado. Poseemos en efecto simulacros de moral. Continuamos usando muchas de las expresiones claves: paz, convivencia, respeto, vida, familia, dignidad humana, libertad, igualdad, solidaridad, justicia, tolerancia, lealtad, honestidad, pero con contenidos diversos. Hay una expulsión, como les dije, del fundamento natural y objetivo de estos conceptos. Entonces son conceptos concha, son valores concha, porque se les ha expulsado un contenido objetivo que sería el fundado en el orden natural. Pero hemos perdido en gran parte, si no enteramente, nuestra comprensión, tanto teórica como práctica, de la moral. La catástrofe sufrida en esa metáfora que nos reseña McKintrey por los habitantes de ese mundo imaginario debe haber sido de tal naturaleza que, con excepción de unos pocos, estos dejaron de comprender la naturaleza de esa misma catástrofe. Algo similar nos parece ver, diríamos nosotros, en el campo de los principios y de los valores. Podríamos seguir reflexionando sobre esta extraordinaria metáfora que podemos sacar infinidad de repercusiones, pero hasta ahí la cita. Entonces, es indudable que cuando hablamos de valor, que todos hablamos de valor, tal vez no hay reunión, no hay escenario en donde no se acuda a ello, pero no nos entendemos porque, como en la Babel bíblica, en la presente hay una inversión valórica y una expulsión y divorcio entre este y su contenido, y por eso utilizamos muchas veces las mismas palabras, pero con contenidos diferentes.
menester es recordar, como un valor es un bien. En eso podemos estar de acuerdo. Un valor es un bien. Y para que nosotros lo reconozcamos como bien, porque el valor no es una entelequia racional, no es una construcción racional ajena a las realidades. El valor es un bien. Y para que lo reconozcamos como bien, individualmente, debe ser experimentado en nuestra vida, en nuestra vida. Los valores no son meras opiniones, no son opiniones, son realidades vividas, son realidades que podemos vivir y que son capaces, esas realidades, porque vividas, de perfeccionar a la persona, de cultivar a la persona, de cultivar nuestro ser, de perfeccionar nuestra naturaleza. Capaces entonces de dar frutos, de germinar los frutos en nuestra vida. Cuando estos no tienen vinculación, como los he dicho varias veces, con la verdad, con el bien, con la belleza, es decir, con el orden natural, pues estaríamos frente a la metáfora que anteriormente reseñé. Bueno, ¿cuánto llevo? ¿Una hora? Es hora de terminar entonces. Termino con lo siguiente. Sonido. El gran reto que nosotros tenemos, el gran reto que nosotros últimas, es reconstruir el escenario natural donde se transmiten los principios y los valores, que es la familia. Esa función no la puede cumplir el Estado, ni la puede cumplir el mercado. Y hoy la cumple el Estado y la cumple el mercado. La familia tiene una función vertebradora de la sociedad. Y las patologías de la sociedad son las patologías de la familia. Termino con dos cosas, doctora. Una, termino citando a la primera, son dos, un premio Nobel de la Paz, un premio Nobel de Literatura, el mexicano Octavio Paz. Lejos él de tener una concepción confesional, él agnóstico, si mal no estoy, pero al hablar sobre este tema que estamos hablando, dice lo siguiente en una entrevista que dio al diario El Mercurio de Santiago de Chile antes de morir. Dice Octavio Paz: esta es una era carente de certidumbres religiosas y metafísicas, el que se hace difícil ser libre y en el que se padece la aflicción de estar solo en el mundo, sin Padre y sin Dios. Este modelo se ha encargado de pulverizar nuestro legado histórico, nuestra identidad cultural. No existe sociedad, lo que existe es solo individuos. Y el mercado es la muerte del bien común. Sin Dios, sin Padre y sin familia es una sociedad huérfana. Él por ahí en otra parte de la entrevista habla de la sociedad de los niños huérfanos. Claro que en Iberoamérica tenemos una esperanza y una reserva que en ninguna otra latitud existe, y esta es la familia. Según el sentir del Premio Nobel de Economía, del Premio Nobel de Literatura, dice comillas, creo que este no es un diagnóstico válido para Latinoamérica, porque aquí las formas comunitarias tradicionales están vivas.
Muchos se admiran de que México, a pesar de tener al frente el país más poderoso de la tierra, haya resistido con cierta fuerza la invasión de la cultura norteamericana. Hemos resistido, dice Octavio Paz, por la fuerza que tiene la organización comunitaria, sobre todo la familia. La madre como centro de la familia, la religión tradicional, las imágenes religiosas, y dice sarcásticamente Octavio Paz, creo que la Virgen de Guadalupe ha sido mucho más antiimperialista que todos los discursos de los políticos del país. Es decir, las formas tradicionales de vida han preservado, en cierto modo, el ser de América Latina. Pero más adelante hace la siguiente admonición y agregó luego de la siguiente forma: pero es peligroso confiarse en ellas, en las tradiciones, cuando ellas son puramente paciencia. Pienso yo que esa fuerza debe convertirse en activa y creadora. Eso es lo que no encuentro en este momento en las tradiciones suramericanas. Termina así Octavio Paz. Y lo último, dijéramos, explicación o no explicación, sino algún comentario a lo que decía la doctora de alguna anécdota mía, pero voy a explicarle un poco más para evitar equívocos, doctora. Amplíe, doctor, adelante. Ella habló de algún episodio, de algún diálogo que yo tuve con algún funcionario. Eso aconteció el día antes de mi elección como procurador, porque mediáticamente yo fui elegido bajo fuego mediático, y en estos 3 años y medio he ejercido la función bajo fuego mediático, y en los 6 meses que me quedan la seguiré ejerciendo bajo fuego mediático. Y desde luego uno se expone como funcionario público a todas las infamias que sean menester, y utilizan todos los dicterios para estigmatizar a quienes quieren estigmatizar. Entonces, a mí me fui sometido a esa, dijéramos, licuadora. Pero uno, cuando está en la vida pública, debe saber que eso es así y no escandalizarse ni llorar. Como dice el adagio popular, quien quiere celeste, que le cueste. Pues esos son los costos de la vida pública. Entonces, cuando determinados sectores se dieron cuenta que yo iba a ser inevitablemente elegido procurador, dijeron, bueno, vamos a investigar este personaje que tiene en su vida privada, porque todas las personas tienen en su escaparate ¿cómo se dice? Bueno, un escondido, un torcido que... Un guardado. Un guardadito. Entonces vamos a investigarlo. Entonces se fueron para Bucaramanga. Alguna revista con la cual yo había tenido alguna controversia judicial, integró una comisión investigativa para investigar qué le encontraban a ese señor que aspiraba a la Procuraduría y que ya tenían información que tenía convicciones religiosas, y eso se constituía una especie de inhabilidad moral para ejercer el cargo del Ministerio Público. Entonces fueron a Bucaramanga y no encontraban, porque yo toda la vida juez, magistrado, primero del Tribunal Contencioso, después del Consejo de Estado, entonces lo normal era que tuviese ahí algún problemita con una sentencia, que hubiera sido prevaricador o bueno, y pues no lo encontraron. Entonces, ¿qué encontraron? No, él tiene convicciones religiosas, es católico y católico practicante. Bueno, encontraron entonces que en mi vida como bachiller, estudié yo con los jesuitas, pues resulta que yo hacía parte de un grupo de pastoral de la congregación mariana, devoto de la Virgen Santísima. A mí nunca me avergüenzo de reconocerlo. Entonces, y en algunos momentos, en una fecha que para los marianos es muy significativa, que es el 13 de mayo, pues hacíamos una procesión de una iglesia a otra iglesia, y en un parque rezábamos públicamente el rosario. Y entonces, y en una época, entonces, después de rezar el rosario, quemamos revistas pornográficas en un acto simbólico de protesta contra el envilecimiento de la juventud al que estaba siendo sometida.
Entonces vamos a utilizar eso. Ese señor quema libros, ¿sí? Quema bibliotecas. Esa es, no puede ser procurador. Y entonces, en una revista que se publica semanalmente, en esa semana habían 7 artículos contra el procurador. Algunos periodistas que se han convertido en asesores de imagen dominicales, a los cuales le debo profundo agradecimiento, porque gracias a ellos fui elegido. ¿Por qué? Me victimizaron, como se dice, y me revictimizaron. Les guardo profundo agradecimiento y espero que en mi reelección, si es que se da, guarden igual fidelidad. Entonces, algunos senadores, 7 senadores, se reúnen un día en el Hotel de la Ópera y me dicen: mire, doctor, nosotros estamos dudando si votaron por usted o no. Desde luego yo sabía que no necesitaba esos votos porque ya estaba prácticamente elegido, pero con humildad republicana asistí a esa reunión y uno de los contertulios tomó la vocería y me dijo: mire, doctor, mire, de usted se dice, le voy a contar la anécdota completa. Entonces, le dije: mire, doctores, una cosa, ¿ustedes con quién hicieron la Constitución? ¿Con el Mono Jojoy o con Álvaro Gómez y el Partido Liberal y los otros grupos de opinión? Entonces, si es así, y si ustedes se dicen librepensadores, ustedes deben ser coherentes con el libre pensamiento, porque no votar por mí porque yo pienso diferente es revivir el delito de opinión, y yo no creo que ustedes, como librepensadores, vayan a revivir el delito de opinión. Yo los reto a que sean coherentes con su libre pensamiento, porque si no le darían la razón a un famoso ultramontano francés, Louis Villot, que decía: pensar de modo diferente al de aquellos que se dicen tolerantes es lo único que el partido de la tolerancia no puede tolerar. Entonces, sean coherentes y voten por la antítesis de lo que ustedes piensan que soy yo. ¿Qué más democrático que es eso? Bueno, pero sí, es que tenemos otra objeción. Digo: ¿cuál objeción? Que la última, se ha sabido que usted quemó libros, imagínense. Uy, usted quema libros. Ay, olija y doctor, yo quemé unas revistas, ustedes quemaron un palacio de justicia. Estaremos entonces entre pirómanos. Muchas gracias. Señor Procurador, tenemos muchas preguntas, pero por el tema tiempo, tanto de los estudiantes como suyo, elegimos 2, una de un profesor y una de un estudiante. Le leo ambas y usted define en qué orden las contesta. La primera: ¿cómo enseñarles a nuestros alumnos no desistir en ser Quijotes en una sociedad donde está presente el miedo? ¿Me la repite? ¿Cómo enseñarles a nuestros alumnos no desistir en ser Quijotes en una sociedad donde está presente el miedo? La segunda: ha sido polémica su posición en contra del aborto y el matrimonio de parejas del mismo sexo. ¿Podría explicarnos qué fundamenta dicha posición? Bien. Bueno, la primera, ahí hay, dijéramos, cómo hacer la pedagogía para lograr no solamente transmitir los valores, sino para perseverar en la actitud. Ahí hay varios, dijéramos, circunstancias o elementos pedagógicos. Si a la juventud uno le
señala ideales, y yo lo digo porque soy profesor y tengo 30 años de experiencia, un poco más, en la docencia. Si a la juventud uno le señala ideales, la juventud los asume y los sigue. Incluso inicialmente, cuando se tratan de estos ideales éticos y morales, que son ideales de vida, de actitudes vitales, en principio pueden ser recibidos con una sonrisa o pueden ser ridiculizados. Después, frente a la asistencia y al ejemplo que uno dé frente a ellos, ese ideal es visto ya no con burla, ni con sarcasmo, ni con desconfianza, sino con interés. Y si hay ejemplos, ese ideal termina siendo admitido, aceptado y acogido. Por eso es que en la juventud, porque la juventud en últimas es como una especie de vela, ¿sí? A veces cuando en la vela uno coloca el dedo, termina la huella impresa. Es la época de formación, deja huella para bien o deja huella para mal. Los jóvenes, y se me permite la comparación pedagógica, son como las águilas. Las águilas es el único animal que puede volar mirando fijamente al sol. Mirando fijamente al sol. Lo mismo acontece con el joven. Cuando se le muestra un ideal, puede hacer su vida de acuerdo al ideal. Y si logramos asumir el ideal, asumimos actitudes vitales, coherentes con ese ideal, y podemos avanzar en el camino de la perfección, en el camino precisamente de la perfección de nuestra naturaleza. Desde luego, o somos águilas o somos sapos. Los sapos están pegados a la tierra y pensamos, si el águila piensa con el espíritu, con la razón, con el ideal permanente en su vida, pero en el otro escenario pensaremos con el vientre, y nuestras conductas serán pues de esa misma naturaleza. Entonces, la labor de la pedagogía, la labor del ejemplo. Qué grave que los jóvenes hoy no tengan ejemplos, referentes objetivos, porque el primer referente que tenemos los hijos, ¿cuáles son? Los padres. El primer referente que tenemos los hijos son los padres, y de ahí la gran responsabilidad que tenemos los padres de dar ejemplo. No siempre, desde luego, con las cantaletas, no, con el ejemplo de vida, nada más pedagógico que el ejemplo. Y la sociedad nuestra está ayuna de ejemplo de nuestra clase dirigente, empezando por las estructuras familiares. Lo grave que es en la sociedad que uno de los de arriba, de los que tienen grandes cargos de responsabilidad, dé mal ejemplo en el ejercicio de lo público. Es peor que un presidente, que un ministro, que un procurador,
que un senador, que un gobernador que dé mal ejemplo en el ejercicio de la función pública, que lo dé un inspector de policía. Puede que la conducta sea similar, pero los efectos pedagógicos son demoledores. Pero el buen ejemplo pues también es de una edificación gigantesca, la función pedagógica del buen ejemplo. Pero hoy hay una gran crisis de modelos y allí los medios de comunicación han hecho una labor demoledora, porque colocan ejemplos de vida, personas donde lo imitable son los vicios, o imitable son el escándalo, por ejemplo. Y es una estadística que, vuelvo a repetir, no es de la Procuraduría la estadística. ¿Cuántas horas a la semana, al día, ve un joven televisión? Lo digo por mis hijas y por mi señora, no por mis hijas, ¿no? Por mis hijas. Y esta que tengo aquí, que es muy gomela. Horas, 1, no más. 2, no más. 3, y a veces más. ¿Y los fines de semana? 4, y a veces más. ¿Cuántas horas de televisión ven en 15 años? ¿Y qué ven? ¿Y qué transmiten? ¿Y qué ejemplos de vida? ¿Y qué referentes a imitar? Lo sabemos todos muy bien, no requiero detenerme. ¿Sí? Hace poco, muy poco, veíamos por televisión todas las noches a las 8 de la noche, en las 2 o 3 canales, entonces las telenovelas. Entonces, las chicas de la mafia, ¿o no? Rosario Tijeras, ¿qué otras? El cartel de los sapos, el capo. Sin eso no hay paraíso. Entonces, el valor del ejemplo, la pedagogía del ejemplo, sí. Es no solamente la clase, decir, hablar de valores, hablar de principios, sino dar ejemplo, dar ejemplo. Y la segunda procuradora es su postura tan polémica con los temas como el aborto y el matrimonio entre parejas homosexuales. Bueno, perfecto. A mí me encantan esos temas. Yo sé. Y como usted dice que ha estado tan mediado en contra, pues bueno, es un buen escenario sí, para claro que sí. aclarar. Primero, el aborto. Yo entendería, pero desafortunadamente no es así, estoy de acuerdo con lo que dice la doctora, es una posición polémica, lo polémico debería ser lo otro, pero es precisamente parte de esa inversión de valores, que lo que suscite reacción y escándalo, por decir escándalo en determinados sectores, sea defender la vida, pero lo que no suscita escándalos es predicar por la muerte. Entonces mi posición es una posición pro vida, en defensa de la vida. ¿Pero por qué? La libertad, la autonomía. Entonces la violación, las circunstancias que afectan a la mujer, a la madre. Yo les digo, eso se soluciona a partir de un hecho que es objetivo. Primero, que la vida es vida desde el momento de la concepción. Pero es un problema religioso, mire. Perdóneme, no, eso lo dice la ciencia. Entonces, los científicos son ustedes, señores. Los que tienen, me refiero a algunos señores que normalmente, algunos sectores que son cada vez más amplios, yo soy consciente de ello. Pero entonces, los que sostienen una actitud científica, pues son ustedes, porque la ciencia nos dice que la vida nos informa que la vida es vida desde el momento de la concepción. Entonces, si la vida es vida desde el momento de la concepción, no solamente le corresponde a los padres y a la sociedad, sino al Estado proteger la vida.
Y de ahí en adelante, pues hay otra serie de razones de carácter jurídica, claro. ¿Cuáles? La Constitución lo dice. El artículo 11 no amerita mayor duda. Si se analiza con criterio jurídico, si se analiza ideológicamente, y ahora es muy frecuente las decisiones de la Corte, que las acepto resignadamente. Está ahí, producen efectos jurídicos, yo no digo que no. Pero esa interpretación del artículo 11 es una interpretación ideológica, no es jurídica. Lo jurídico es el respeto a la vida desde el momento de la concepción. Decirme entonces que son posturas religiosas. Entonces, un momento, cálmese, cálmese. Como me tocó decirle a algún magistrado en algún debate en alguna universidad. ¿Usted recuerda cuál es el precedente judicial sobre el derecho a la vida reiterado desde el año 91 hasta el 2006? Pues era ese, se declaró exequible el artículo 122 del Código Penal que penalizaba el aborto. Entonces, es indudable. Entonces, le decía yo, la Corte, la Sala Penal del 91 al 2006 aducía razones religiosas, más que de tribunal colegiado, juez colegiado, era la Conferencia Episcopal o un congreso de pastores, el pastor José Gregorio Hernández y el pastor o el obispo, sí, bueno, ese sería un obispo díscolo. Bueno, y Alejandro Caballero, otro pastor, y Vladimiro Naranjo. Entonces, eso es un discurso ideológico, politizado, sectario, intolerante. Realmente, la posición jurídica, pero más aún la científica, es la que le digo. La ciencia que dice, aquí hay vida, ¿desde qué momento? Desde el momento de la concepción. Luego, cualquier justificación que sea es un discurso político, un discurso ideológico. Y estamos frente a la cultura de la vida, a la cultura de la muerte. Y basta no ver la dinámica y la dialéctica que ha venido suscitándose a partir de la sentencia C-355. Mire, la sentencia C-355 que dice, es exequible condicionalmente el artículo 122. Y hay 3 casos en los cuales el aborto sigue siendo delito, pero no se judicializa. No se judicializa. Esa es la 355. Y ahí empezó el devenir dialéctico. Entonces, después sigue la sentencia T-388. Entonces dice, no, pasamos de el aborto como delito no judicializado al aborto como derecho, un saltico dialéctico, de la T-388. Y después vino otro, la T-595 tal vez, en el cual ya no solamente es un derecho, sino es un derecho fundamental. El derecho a matar es un derecho fundamental. Perfecto, es un derecho fundamental. Y pasamos a una última reciente, ya yo las confundo entre T, C, SU, no sé, otra sentencia que resuelve unas nulidades que he planteado. Y yo planteo las nulidades, desde luego con la plena conciencia de sus resultados, porque la vida entonces aquí se define por el 5-3 o por el 5-4, pero fundada en la Constitución, en la ley y en los precedentes judiciales. Y la última sentencia dice, mire, el deseo, atención, el deseo es fuente de derecho. Si la madre desea abortar, lo puede hacer. El deseo es fuente de derecho. Pasamos del aborto como delito que no se judicializa al deseo como fuente de derecho. Y con una circunstancia que no sé si ustedes la han leído, donde se habla, convierten incluso la acción de tutela, que es una acción pública hasta donde yo sé,
es una acción pública, entonces varían la naturaleza, ya no es una acción pública en tratándose del aborto, sino una acción que es privada y nadie puede tener acceso, ni siquiera la Procuraduría. Entonces es un auténtico y sistemático construcción de un precedente judicial que tiene un ingrediente ideológico claro. ¿Qué vamos a hacer? Que se ha pretendido utilizarlo para decir eso es el señor procurador, pero es todo lo contrario, no hay. Cuando con frecuencia dicen no, es que confunde la religión con la función, el pobre procurador, ¿sí? Se la fuma verde, ¿sí? Y confunde. Y él no funda sus decisiones en las sagradas, en la Constitución, sino en las Sagradas Escrituras. Y lo repiten como loras mojadas. En alguna oportunidad, con alguna periodista muy activa en estas materias, me dijo, es que usted confunde. Un momento, señora periodista, pero usted me hace recordar mis épocas de litigante. Yo le objeto su pregunta, porque ahí hay un juicio de valor que no es cierto. Usted está induciendo la respuesta. Más bien, permítaseme ser periodista y preguntarle, señora periodista, señáleme un documento que haya proferido yo como procurador, un concepto que haya emitido ante la Corte Constitucional, una decisión disciplinaria que haya proferido como máximo juez disciplinario, donde las razones sean de carácter confesional o estrictamente de carácter judicial. Muéstreme en mis conceptos ante la Corte las citas confesionales, y yo sí cito a San Mateo 24:15 o a una encíclica del Papa Benedicto XVI o a Santo Tomás. Muéstreme un párrafo, una insinuación. Dijo, no. Entonces empezó a gaguear y no la tiene. Luego es una agenda ideológica que usted está cumpliendo, le decía. Y para concluir esta primera parte de la segunda pregunta, es indudable que allí hay toda un afán de deslegitimar la postura provida y de avalar la cultura de la muerte. Y la segunda parte, lo de los matrimonios entre parejas homosexuales. Pues mire, yo no sé, pero es falta de quienes sostienen eso. Pues les recuerdo lo siguiente. La misma Corte decidió no ha mucho la exequibilidad del artículo 113 del Código Civil. El artículo 113 del Código Civil define el matrimonio. En última, reproduce el artículo 42 de la Constitución Nacional, que el artículo habla que el matrimonio es la unión entre uno y una. Y la Corte declaró exequible el artículo 113. No fue el procurador. La exequibilidad es de la Corte Constitucional, de la progresista Corte Constitucional, en una expresión de su libre pensamiento, dijo no, es el artículo, acogió el concepto del procurador en ese sentido. Entonces es nuestro ordenamiento jurídico, es el artículo 42 de la Constitución y es el artículo 113 del Código Civil quien así lo señala. Entonces no se puede decir o endilgarle al procurador esa crítica en materia del ejercicio de la función. Ahora, que yo crea, y también lo sostengo, que el matrimonio es entre una y una que responde al orden natural, que el matrimonio fundado en la naturaleza es el único medio para conformar familia, porque la distinción de sexos,
la distinción de sexos es lo que permite la apertura a la vida, y porque no creo que hayan nuevas familias, porque la unión del mismo sexo puede fundarse en el afecto o incluso en el placer sexual o en ambas cosas, pero no es suficiente el afecto y el placer sexual para conformar una familia. Se requiere la apertura a la vida, y eso solamente lo pueden hacer las parejas de sexos diferentes, un hombre y una mujer, ¿sí? Y por eso la familia y la consolidación y la constitución de la familia responde a ese orden de la naturaleza. Las otras uniones serán otra cosa, pero no son familia. Serán otra cosa y tendrá un régimen jurídico, como tienen el régimen jurídico de carácter patrimonial, pero no pueden ser familia. Y eso no es un capricho del legislador, del procurador. Está en la Constitución y está en la ley. Y ahí lo que hay es un discurso ideológico, un discurso político. El discurso del procurador o los conceptos no responden a una realidad jurídica. Que yo tenga convicciones, pues por supuesto que las tengo. Y mis asesores de imagen se han encargado de decir al país cuáles son mis convicciones. Tampoco me disgusta que el país las conozca, porque son las convicciones de la gran mayoría de los colombianos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor procurador. A ustedes muchas gracias. Nos vemos en la próxima sesión de la Cátedra de Ciencia y Libertad.